Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, gracias por permitirnos entrar a la privacidad de sus casas. Emocionados hoy en el Día de la Madre, que pudimos festejar, espero que lo hayan hecho todos. También comentarles, antes de orar por las mamás, que hoy tenemos no invitados, sino que yo soy el invitado. Dar las gracias a la familia Ventura, que nos permite transmitir desde su casa. Así es que, Diego, buenas noches y bienvenido al programa y gracias por ceder tu casa. A la par, Wendy, somos cuñados los tres, no es que ellos son pareja. Diego es Ventura y Wendy es Meléndez. Estamos en la casa de Diego porque esta noche tenemos la celebración del Día de la Mamá, de la abuelita Tochi, y pues ellos me ofrecieron, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y claro que yo encantado de que pudiéramos estudiar juntos la Biblia. A todas las mamás, feliz día. Si por cualquier motivo alguna de ustedes no recibió el saludo hoy, recuerden que nuestro Señor les ama. Y como dijo el Cana a su esposa, que él era mejor que 10 hijos, yo puedo decir con humildad que estoy seguro que nuestro Señor vale mucho más que 100 hijos. Y seguramente nuestro Señor sí les está abrazando. Así que felicidades en vuestro día. Wendy está esperando bebé, también hoy festejamos, ella nos dio la noticia. Es mamá, así es que Wendy, por favor oramos, pedimos la bendición para el programa y luego estudiamos la Biblia. ¿Nos guía? Sí. Bueno, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por este hermoso 10 de mayo, Señor, que nos regalaste. Gracias por el privilegio de estar como familia, juntos, reunidos. Te pedimos, Señor, que estés bendiciendo cada familia aquí representada, que hayas abrazado, Señor, a cada una de las mamás en este día especial que ellas celebran, y te pedimos también que ayudes a los que somos también hijos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des paciencia, Señor, pero que sobre todo no nos olvidemos de nuestros padres. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de esta lectura, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de comenzar, que ustedes nos escriban enriquecen el programa. Y si nos dicen el texto que más les impactó en la lectura de este día, fantástico. Yo quiero suponer que por haber sido día de asueto, esta vez nadie se quedó a medias y leyeron completo la carga para este día. Pero en fin, por favor enriquezcan el programa, escríbanos y ya pronto platicamos al respecto. Jenny, empezamos las preguntas, pero antes la dinámica. Diego y Wendy, vamos a platicar. Yo estoy lejos de ser el experto en la Biblia y de creer que tengo la respuesta correcta. Es más bien soy un simple instructor que intento guiar a la congregación y ellos conmigo, y ahí vamos resolviendo el asunto. De igual forma, ustedes hoy compartamos y seamos instantáneos lo que el Señor pone en cada momento. Creo sin duda que esos son los planes del Señor, más que sí es una responsabilidad para mí planificar, obviamente, como instructor de la Biblia, pero cuando me encuentro así en un hogar o con cualesquiera de nosotros que podemos compartir con un amigo o la familia de forma instantánea la Biblia, estoy convencido que ahí es donde el Señor también se manifiesta de forma especial. La dinámica va a ser, Jenny ahí en producción nos hace las preguntas y cualesquiera de nosotros intentamos resolverla. Y luego yo intento finalizar esa respuesta. Ok, vamos Jenny, con Samuel. Samuel 3 y 4. Sí. Número 1. ¿Por qué no había visión con frecuencia? ¿Por qué no había visión con frecuencia? Vamos a entender visión como por qué Dios no estaba hablando con el pueblo. ¿Qué opinan? ¿Por qué Dios dejó de hablar? El que quiera de los dos. Yo me pongo a pensar, tal vez épocas de mi vida en las que, ¿por qué Dios no me habla? Yo creo que el punto es que tal vez Dios no me habla, no es el que no quiere hablar, sino que
yo soy el que tal vez no me he acercado o me he alejado mucho. Buen punto. Tal vez eso, porque no sé el contexto de la historia exacta, ¿verdad? Ujú. Moisés, Josué, los jueces, Samuel y después los reyes. Pasaban muchas cosas políticamente y todo, ¿verdad? Sí, Pero como desde mi punto de vista personal, cuando no escuchas. eso o me alejo y estoy Buen punto, enfocado en otra cosa, pues. buen punto. Doc, Perdón, y tal Sí. vez ya estás demasiado lejos cuando te recordás. cuando Me la falta voz algo. viene. Me falta algo, ¿verdad? Ok. Ujú. Doc, Sí, yo creo que puede ser también que Dios siempre quiso hablar en esta época, pero quizás también quería que la humanidad se diera cuenta de los errores que ellos estaban cometiendo en el momento, y quizás muchas veces, ¿verdad? Dios siempre habla, ¿verdad? Porque habla a través de la oración, a través de la Biblia, pero quizás hacemos oídos sordos muchas veces cuando no nos gusta la palabra, la respuesta, ¿verdad? A lo mejor si tenemos una petición especial o una necesidad, pues realmente a veces buscamos a personas que quizás primero decir, voy a ver qué Dios me quiere decir, o buscar alguna orientación con alguna persona consejera, ¿verdad? Que a lo mejor nos puede ayudar, ¿verdad? O alguna respuesta a través de la Biblia. bueno, ambos tienen razón al momento de aplicarlo, pero como bien dijiste, Diego, revisemos el contexto. El contexto al libro de Samuel es el libro de los jueces, y tal cual el libro, el nombre del libro lo dice, era la época de los patriarcas, en donde Dios hablaba a través de los jueces. Literalmente, Dios había dejado de hablar. En este contexto no es que ellos no escuchaban, sino que Dios no hablaba más con ellos. La pregunta en ese contexto es, ¿pero por qué? Bueno, porque ese mismo contexto dice que el pueblo hacía lo que le daba la gana. El pueblo no estaba interesado en escuchar a Dios, vivían en desenfreno y Dios les había quitado el habla. Quizás la ilustración es burda, pero me va a servir. 40 años atrás, ya que es el Día de las Mamás, mi mamá nunca me pegó. El peor castigo que mi mamá me imponía es que dejaba de hablarme. Y para mí eso era peor. Ley del hielo, ¿verdad? Sí. Yo hubiese, en ese entonces recuerdo que decía, prefiero que me pegue. Me duele menos que me pegue a que me quite el habla. Y aunque dije que es burda la ilustración, esa es exactamente la figura. Que cuando nosotros cerramos nuestro corazón a hacer lo que queremos, pues Dios deja de hablarnos. Saben, hay un verso, y ahora se me viene a la mente, en donde dice que en los últimos días tendrán comezón de oír la palabra y no la escucharán. Eso me hace creer que llegará un tiempo en donde Dios quitará los predicadores, en donde no se escuchará más su palabra. Ahora, bendito Dios que hoy por hoy estamos viviendo en una época en donde Dios nos habla en cada esquina, en cada radio, a pesar de que sí vivimos en eso que cada quien hace lo que le da la gana. Y ahí sí se aplica más lo que dijiste, que Dios está hablando, pero yo cierro mis oídos. Ahí sí se aplica eso. Y triste, pero cierto. Y la exhortación para todos nosotros es, bueno, y si Dios me está hablando, voy a seguir cerrando mi oído. Que de hecho, hacia ahí nos lleva la otra pregunta, ¿no? Sí, la 2 dice, la respuesta que toda persona debería dar a la llamada del Señor. Exacto. Cada vez que Dios nos habla, ¿qué es lo que nosotros debíamos responder? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué significa heme aquí, envíame a mí? Obediencia, ser obediente. La pregunta creo que más profunda para nosotros es, ¿cómo estoy seguro que es Dios hablándome?
Porque cuando estoy seguro que es Dios hablándome, solo una respuesta es válida. Heme aquí, envíame a mí. Sonrío porque antes de cámaras le comentaba a Diego que para yo ir al seminario el Señor tuvo que romperme el brazo, literalmente, porque mi excusa era jugar básquetbol. O sea, todas las veces que el Señor me llamó al seminario, yo no respondí heme aquí. Así es que Dios parece ser, no parece ser, estoy seguro en mi vida, tuvo que romperme el brazo. Ahora, yo digo, 20 años después, qué bueno que solo me rompió el brazo, que la consecuencia no fue tan terrible. Y ahora la aplicación sería para todos, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿Alguna vez han oído ustedes al Señor que Él dice, hagan esto? Como voz audible, no. En mi caso no, ¿verdad? Pero sí a través de la palabra de Dios o a través de una oración uno siente paz o el mismo consuelo. A veces sí ya sabemos la respuesta, pero no queremos hacer esa respuesta que Dios nos dice porque no nos gusta. Pero en mi caso sí no ha sido audiblemente. Bueno, yo no estoy seguro si Dios hoy día habla en forma audible, así como lo hacía aquí. Pero sí estoy 100% seguro que Dios nos habla por cualesquiera otros medios. ¿Y en cualesquiera otros medios lo has oído? Sí, yo creo que mi favorito es la naturaleza, el cada momento. Y también he valorado mucho viendo hacia atrás, ¿verdad? También el dolor, cuando he hablado, C.S. Lewis, que el megáfono de Dios, el dolor. Y entonces, igual el dolor que te pasó por tu brazo, es como una muestra de la misericordia y el amor de Dios hacia uno. ¿Uno de tus favoritos es C.S. Lewis? ¿Ah, sí? Hace 2 o 3 meses, ¿verdad? No, pero él dice el que canta. No, el escritor. Él dijo C.S. Lewis. Hace 2 o 3 meses estuvimos leyendo 2 de sus libros. Si no has... No, te recomiendo las cartas del diablo a mi sobrino. He leído unos pedazos. No, eso les sugiero. Yo estoy pensando que un día voy a escribir los 25 libros que todo cristiano debería leer. Ese debe estar entre los primeros 5. Y el de Sorprendido por el gozo, Surprised by Joy. Cuenta un poco su historia. La esposa con que se casó se llamaba Joy también. Y se casó ya cuando estaba viejito. Y se casó, la esposa tuvo cáncer y se murió. Dios le habló a través de la muerte de su esposa. Y es como una mezcla, porque creo que él era un genio. Y entonces, o sea, hasta el título, Sorprendido por... Habla sobre su vida, es como biográfico, como el momento en que encontró a su esposa y también como Dios lo sacó del ateísmo y todo lo que él creía. Bueno, definitivamente esa es una forma en cómo Dios habla. Pequeño paréntesis. No, fantástico, fantástico. Les sugiero, léanlo. Se llama el diablo, el demonio ese se llama Escrotopo. En la iglesia se puso de moda. En la iglesia en esa época ya no decíamos el diablo. Cuando uno hace bromas, el diablo te anda buscando, el enemigo, todo el mundo decía, Escrotopo te anda buscando. C.S. Lewis es conocido por Narnia, ¿verdad? Sí. Hizo otro grupo de libros, que son como 5, que alguien viaja a Marte y hay vida en Marte. Y es como que entra el pecado a Marte por medio de los hombres. ¿Y ese cómo se llama? No me acuerdo el nombre, Perelantra, algo así. Bueno, te queda de ver que me lo consigas porque... Es una locura todo lo que dice. Me gustaría porque todos se quedaron animados a seguir leyendo C.S. Lewis. Esa trilogía cósmica creo que se llama. Lo vamos a buscar. Súper chido. Y me uno para... Sale. verlo juntos. Fantástico. ¿Cuál sigue, Jenny? 3. ¿Qué opina de la respuesta de Elí en el 3:18 que dice: entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada? Y Elí dijo: el Señor es que haga lo que bien le parece. Ok, le voy a contar lo que pasó. Dios habló con Samuel
y Dios le dijo que iba a acabar con los hijos del jefe de Samuel. O sea, el jefe era el sacerdote, el sumo sacerdote llamado Elí. El aprendiz a sacerdote, que era un adolescente en ese entonces, era Samuel. Dios no quiso hablar con el sacerdote. Recalco, Dios ya no quería hablar con ellos. Estaba tan molesto que en lugar de darle el mensaje al sacerdote, se lo dio al auxiliar y le dijo: decile a tu jefe que voy a acabar con él y con sus hijos. Samuel, siendo un adolescente, imagínense el susto. Y más que era la primera vez que escuchaba la voz de Dios. El día siguiente, el jefe le dice: ¿habló Dios con vos? No dice literalmente lo que yo lo voy a recrear. Sin duda, Samuel, su voz se quebró, tartamudeaba, decía: ¡ah! Y si le digo que van a acabar con él, ¿qué va a pensar si parezco un altanero? Que Dios habla conmigo y no con él. Él es el sumo sacerdote. Pero Elí, sabiendo que algo grave pasaba, le dijo: no temas, dime. En efecto, Samuel le confesó: Dios sí habló conmigo y dijo que va a acabar con tus hijos y con tu ministerio. La respuesta de Elí fue: bueno, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Ok, ¿qué opinan de esa respuesta? ¿Quién quiere empezar? Diego. Yo creo que me veo reflejado también en ocasiones en las que uno ha sido simple, pues, al ver que vienen los problemas y no tomar acción. ¿Cuál crees que debió ser la respuesta correcta? No sé, pero yo creo que a mi forma de ver siempre hay algo que hacer, y él dejó las cosas a la deriva, ¿verdad? Y por lo menos siempre está como la misericordia de Dios. Nunca creo que Dios le ha negado la misericordia al que va con humildad y ruega por esa misericordia y esa oportunidad. Entonces, como para mí me hace como ese llamado de ver las veces en las que pude haber hecho algo, no hice nada, y ahora es como siempre pensar que siempre se puede hacer algo, siempre se puede pedir misericordia, siempre se puede haber un cambio de última hora, ¿eh? Ha pasado en la Biblia muchas veces. Supongamos el caso diferente, Doc. Si Elí, en lugar de decir: Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, hubiese caído de rodillas, pidiendo perdón y diciendo: Señor, deme tiempo, yo voy a poner a mis hijos en orden, porque yo sé que si los pone usted, esto es un desastre y además es mi culpa. ¿Habría cambiado la historia? Sí, posiblemente sí. Creo que también, como usted menciona, que Dios le habló a Samuel, entonces yo creo que Elí ya sabía por qué Dios no quería hablar con él, porque estaba enojado con él. Entonces ha de haber dicho: o sea, aunque haga cualquier cosa no me va a escuchar, o está tan enojado que creo que tiene que castigarme. Entonces yo me imagino que el mismo miedo que a él le dio quizás fue la respuesta de él, cuando realmente creo que por ser sumo sacerdote quizás debió haber conocido realmente a Dios, ¿verdad? Y haber dicho: sí, yo le pido perdón y hago oración, ¿verdad? Y tal vez me da otra oportunidad, se me ocurre, ¿verdad? Sí, es más que interesante el caso que usted recrea, en donde cuando nosotros sabemos que nos hemos portado mal, en lugar de creer que podemos arrancar misericordia, decimos: ya se acabó, mejor. Mi mamá dice: si ya se rompió la camisa, que se rompa el pantalón. Pero estoy convencido que cuando se trata de nuestro Señor, ese es como sumar un error al que ya cometimos antes. En el libro El saco pastoril se llama, explica el escritor de que él es muy conocedor de los lobos, de los pastores, no de los pastores de humanos, sino de pastores de ovejas. Y él narra que uno de los errores más grandes de las ovejas es que cuando escuchan al lobo aullar, se inmutan, se paralizan
no pueden hacer nada. Al punto de que hay ovejas que mueren de un paro cardíaco, dice él. El lobo es conocedor de esto, que la oveja no hace ruido, por eso aúlla, para asustarla. Y lo que a mí más me sorprendió, dice él, ¿saben qué es lo que el lobo hace? Se acerca y muerde el cuello de la oveja, para que la oveja no emita ni el mínimo sonido. Porque si esa oveja emite un pequeño sonido, el pastor va a correr, aunque sea una oveja terca. Y él ocupa esa ilustración para decirnos a nosotros que si nosotros nos hemos salido del redil, como se había salido Elí, que lo sabio es volvernos a Dios y pedir ayuda. En lugar de lo que Elí dijo, bueno, es Dios, haga lo que Él quiera. Y de hecho, esa actitud le costó la vida a sus hijos y la de él. Jenny, nos quedan 4 minutos. Antes, porque hermana Janet preguntaba, Oh. es sobre esta, dice que haga lo que Él quiere, ¿es aceptación o es que Él aún escuchando lo que Dios dijo pero no se arrepintió? Está preguntando. No es ni aceptación ni sumisión, es flojera, es indiferencia, es ausencia, incluso de su responsabilidad como papá. O sea, tuvo que haber dicho, voy a ver qué hago. Imagínense los hijos acostándose con todas las empleadas del templo y todo esto andaba de boca en boca. O sea, lo menos que tuvo que haber hecho es agarrar un palo y darle a los hijos, pues. Pero no. A mí se me viene la idea en Proverbios cuando habla de que le va a dar astucia a los simples. Exacto. En cuántos aspectos de nuestra vida somos simples y no ponemos atención. Exacto. Porque deberíamos de tener acción. Por cierto, ahora que ocupas la palabra, me acuerdo, simpleza es sinónimo de falta de inteligencia. Y como el libro de Proverbios, ya que hiciste apelación a él, es el principio de la sabiduría. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría es el temor a Dios e inteligencia es adquirir conocimiento para temor a Dios. Entonces, bueno, ¿cuál es la otra? Pero no, ¿cuál es los versículos? Si escribieron, porque solo nos quedan 4 minutos. Sí, ya hay otra pregunta. ¿Otra? Sí. Dale. Pregunta hermano Romeo, en el caso de los hijos de Elí, ¿se puede aplicar la omnisciencia de Dios que sabía que no había arrepentimiento y ya estaba determinado el castigo? No, Romeo. Bueno, sabemos que Dios lo sabe todo, pero eso sería como querer culpar a Dios de que Él ya había decidido tomar una acción. Si lo vemos desde el otro extremo, también podemos aplaudir a Dios en los casos de los que se arrepienten y se vuelven a Dios. Así es que, si bien es cierto que hay omnisciencia de Dios en este caso, había necedad de parte de los hijos de Elí. ¿Vieron el versículo? Sí. Mejor vamos al versículo porque no hay más tiempo. Están empatados, ustedes los desempatan. En Salmo 109:30, con mi boca daré abundantes gracias al Señor y en medio de la multitud le alabaré. Y el Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál de los dos le gusta más? Diego. El primero. El primero. ¿Y Wendy? El primero. Ok, ganó el primero. Repetilo, aunque pare. El segundo, repetí el segundo. El tío me regañó la vez pasada porque dijo que yo hacía eco de que yo tenía el micrófono e inducía que quedara el que a mí me gustaba, pero no más quiero repetirlo. Dale. El segundo. Sí. 110:1 dice el Señor a mi Señor. Está, siéntate a mi diestra. ya. Es un salmo mesiánico en donde el salmista está haciendo eco de la Trinidad, en donde en el Antiguo Testamento Dios le dice a Jesucristo, Señor. Le dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra.
Entonces, por eso es uno de esos salmos hermosos. Pero bueno, terminemos con la 7. ¿La 7? Sí. Dice, ministerio de sillas, en el 4:18. ¿Lo leo? Sí. Estaba en Salmo 4:18. No, ya no hay tiempo, yo lo cuento. Solo nos queda 1 minuto y medio. El ministerio de sillas, por más que he hecho el esfuerzo de recordarme de este escritor puertorriqueño, no lo consigo porque es alguien que recomiendo en sus libros. Él escribe el libro. Yo tenía prejuicio en leer sus libros por su formación teológica, pero alguien me dijo, léelo. ¡Wow! Me quedé sorprendido. Y en ese libro él menciona el ministerio de sillas. Él hace referencia a que el ministerio de sillas es el de Elí, que a pesar de que sabía que las cosas estaban mal, se sentó en su silla a ver qué pasa. Y dice que hoy día, así vemos muchos cristianos hoy en las iglesias, que llegamos a nuestras sillas, pero no estamos poniendo a la gloria de Dios nuestros talentos. Y que ha quedado escrito para que todos recordemos que nuestros talentos nos fueron dados para su servicio. Así es que, ¿qué opinan del ministerio de sillas? Que se nota. Y la realidad fuera diferente si pusiéramos el llamado, ¿verdad? Si dijéramos Emi aquí. Y que cada día pudiéramos cambiar, ¿verdad? Las injusticias, la desigualdad que hay, ¿verdad? Bueno. Quizás lo primero es hacer conciencia al llamado que Dios tiene en cada uno, ¿verdad? Porque si nos hemos alejado, creo que el primer paso es pedirle perdón a Dios y acercarnos para que con el tiempo, entendamos que realmente fuimos llamados para poder evangelizar a otros, hacer discípulos, servir, toda la historia que está en el mandato que está en Mateo, ¿verdad? Entonces creo que en este caso empieza primero por nosotros, tomar la acción. Pues yo voy a hacer eco en cerrar este programa con la exhortación que ellos han dado. Se debería de notar en nuestras vidas. Y Wendy cerró diciendo precisamente igual. Imagínense si las iglesias donde nos congregamos estuviesen inundadas de hombres y mujeres que pusiesen sus dones al servicio del Señor. Bueno, las sillas no alcanzarían más. Porque a diferencia, hace 30 o 35 años cuando yo conocí del Señor, no me quejo, pero esa es la historia de la iglesia en donde yo conocí del Señor. Había tan pocos recursos y tan pocas personas preparadas. Pero Dios en su gloria aún así se manifestaba porque me alcanzó a mí. Pero hoy día me doy cuenta que en las iglesias hay muchas personas preparadas. Y si nosotros escucháramos su llamado y dijéramos, heme aquí, wow. Bueno, gracias Diego por compartirnos tu hogar. Wendy, gracias por estar con nosotros. Oramos que sea un hermoso bebé, en el que pronto le demos la bienvenida. Hoy también no lo dije, ¿verdad? Perdón. También estábamos festejando que ahora ella develó que es un varoncito el que está esperando. ¿Ya tienen el nombre? No lo Estamos puedo orando comunicar, que si no todavía, van estamos orando. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.